Tiene el uso de la voz el comisionado del IFAI, Francisco Javier Acuña Llamas. No, simplemente para dar la palabra y pedirle con ansia que nos hable a Sebastián Pereira. Ustedes conocen, los que estamos hablando de un gremio muy informado, y naturalmente es profesor investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y un reconocido y eminente investigador, académico, profesor, que recibimos con mucho gusto y le pedimos que nos dé su palabra y sus noticias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Le agradezco al comisionado la presentación. Es un honor para mí estar aquí esta mañana, estar en este seminario. Quiero agradecer muy especialmente a las instituciones organizadoras el haberme invitado, al IFAI, al IMAC y al ITAM. Representa para mí, digamos, tiene para mí un interés muy particular estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones que surgen a partir de mi trabajo. Mi trabajo es trabajo de investigación como sociólogo. Yo trabajo en el mundo universitario y tengo, respecto quizá del público aquí presente y de mis colegas participantes en este seminario, una suerte de doble ajenidad, puesto que en este momento no ocupo un cargo en la administración pública, por un lado, y por otro lado porque soy completamente lego en las cuestiones quizá más específicas del seminario, como son las de archivo y las de gestión documental. Por ese motivo, digamos, la cuestión central en mi presentación tiene que ver más bien con las políticas de transparencia, tiene que ver más bien con la presentación de los resultados de un trabajo de investigación que yo hice sobre los debates y las denuncias sobre corrupción en la República Argentina y la génesis de las políticas anticorrupción o políticas de transparencia en la República Argentina. Y la idea para la presentación era hacer un breve recorrido sobre la génesis de estas políticas de transparencia ligadas a los debates y a las denuncias anticorrupción en el país, para a partir de eso, realmente una breve presentación, porque no quiero aburrirlos, no vengo a presentar, digamos, experiencias específicas sobre gestión documental y archivo en el caso de la Argentina. Solo quiero sí mostrarles un poco cuál es la historia de los debates sobre la corrupción o de las denuncias sobre la corrupción en el caso de la Argentina, es decir, la historia de la constitución de la corrupción como un problema público en la República Argentina. Y a partir de ello hacer algunas reflexiones, más bien algunas preguntas, algunas inquietudes sobre la relación entre denuncias de corrupción por un lado y políticas de transparencia, tal como han surgido en particular en la historia de la Argentina, pero espero puedan ser algunas reflexiones que sirvan para pensar también las diferencias entre los distintos países, incluso entre las distintas regiones. Hay un elemento ahí por el cual me gustaría iniciar mi presentación, y es que tiene que ver con el enfoque o el punto de vista sobre el cual está basado mi presentación, y es pensar que el modo en que se articulan, digamos, en que se establecen algunos debates públicos y el modo en que surgen algunas políticas públicas tienen una historia particular, y que mirar, digamos, esa historia particular nos permite entender y volver a reflexionar, como en este caso, sobre cuál es el sentido de esas políticas y cómo esas políticas se vinculan con algunos problemas sociales, con algunos problemas públicos que centralmente, digamos, implican una manera de mirar las cosas, una manera particular de mirar las cosas que digamos, que no siempre han sido así y que al mismo tiempo, digamos, están sujetas a cambio, están sujetas a reelaboración. No sé, la presentación, si está por ahí. Ah, ahí está, ahí la veo. Si uno piensa en la... A ver si logro... Si alguien... No, creo que ahí está. No, ahí está. Si uno piensa en la historia de los debates actuales sobre la corrupción o de las denuncias actuales sobre la corrupción, es una historia que en realidad no es tan larga, pero sí relativamente intensa y que nos ubica en realidad a fines de la década de 1980, a principios de la década de 1990. En mi trabajo, digamos, una cuestión que me interesó bastante es pensar que la corrupción como un problema público tiene en algún sentido un doble anclaje, que es el que presento, digamos, inicialmente
aquí en mi exposición. Ustedes saben, la corrupción desde los años 90 ha adquirido, digamos, el estatus de problema a nivel internacional, y la historia del modo en que la corrupción o las denuncias de corrupción se han instalado en distintos países tiene un fuerte componente, una dinámica internacional, pero a la vez una cuestión que a mí siempre me ha interesado bastante es que afrontar cualquier problema público, digamos, cualquier problema social, tiene un componente local, un componente nacional que es sumamente importante. En ese sentido, aún como problemas fuertemente internacionalizados o globalizados como la corrupción, están ligados, digamos, de modo fuerte a dinámicas que son propias de las historias de cada país o incluso de regiones dentro de los propios países. En ese sentido, a nadie escapa que la corrupción o las denuncias de corrupción se han instalado de modo muy fuerte a nivel internacional y en distintos países del mundo desde los años 90. Y no es que antes no existieran debates o preocupaciones sobre la corrupción o sobre la corrupción política. Cuando uno mira, por ejemplo, en la sociología del desarrollo o en la sociología de la modernización en los países latinoamericanos, la corrupción ocupaba, digamos, un lugar central en esas discusiones, pero en realidad, digamos, aparecía sobre la base de aparecía como un elemento subordinado a los problemas de desarrollo, es decir, no tenía una cierta autonomía como preocupación, y sobre todo, respecto del modo en que estamos acostumbrados hoy a discutir las cuestiones de corrupción, no estaba ligado, digamos, a una preocupación por el control de la gestión de los gobiernos, por el control de la dinámica de funcionamiento de los estados. En ese sentido, desde inicios de los años 90 ha habido, digamos, una serie de elementos que han llevado a una transformación sustancial de los debates sobre la corrupción, que le han dado, digamos, al problema de la corrupción un lugar central en nuestras agendas a nivel internacional y a nivel nacional en distintos países, y que han estado ligadas también al desarrollo de un tipo de políticas para hacer frente a la corrupción, lo cual aparece también como una novedad. Voy a tratar de pasar muy rápido, digamos, sobre esto que aparece aquí en la primera filmina, como las dinámicas que han llevado a la constitución de la corrupción en un problema público, y también sobre algunos datos del trabajo que yo hice sobre la historia de los debates de corrupción y políticas de transparencia en la Argentina, para luego meterme sí de lleno en algunas tensiones sobre las denuncias de corrupción y las políticas de transparencia tal como se han organizado en el debate actual. Respecto a la dinámica internacional, la corrupción aparece como un problema global a inicios de los años 90 en función de un cierto cambio de la agenda internacional en esos años, y en ese sentido también la corrupción aparece, uno diría, como un nuevo clivaje político que reemplaza los clivajes tradicionales, centralmente los clivajes de izquierda y derecha, y eso aparece, digamos, como un clivaje bastante particular, en el sentido que es un clivaje que opone denunciantes y denunciados, ¿no? Pero no opone dos tipos de partidarios, dado que, digamos, resulta más o menos obvio, igual que si uno discute o piensa cuestiones como las del medio ambiente, no hay partidarios de la corrupción, digamos, no hay un partido que está en contra de la corrupción y partidarios o opositores que están a favor de la corrupción. Lo mismo pasa con la contaminación. Entonces, digamos, es un tipo de clivaje político que es bastante particular porque opone, digamos, denunciantes y denunciados, y en general lo que ocurre es que genera fricciones, digamos, en la lucha política, depende si uno queda ubicado en el lugar de denunciante o denunciado. Por otro lado, digamos, en términos de la dinámica internacional, desde los años 90 también, será, me imagino, quizá materia conocida para muchos de ustedes, hubo un desarrollo importante de estándares internacionales en términos de anticorrupción, sobre todo con la sanción de una serie de convenciones y de recomendaciones en los principales organismos internacionales. Ahora, cuando uno mira, digamos, el modo en que hemos llegado a los debates actuales sobre corrupción, hay algo, digamos, de la dinámica, lo que aparece ahí en términos de dinámicas nacionales o dinámicas locales, que también es muy importante. De un modo tal, y ahí en mi trabajo yo lo asocié a tres cuestiones que están ahí presentadas: la idea que en los distintos países se conforman, para llegar, digamos, al estado actual de cosas, podemos rastrear el modo en que en distintos países se conforman coaliciones anticorrupción, es decir, núcleos de denuncia y de trabajo experto sobre la corrupción. También, digamos, el modo en que han adquirido o ha crecido, digamos, la centralidad de los escándalos de corrupción como un fenómeno, digamos, de comunicación política muy particular, y también el desarrollo, digamos, de políticas de transparencia específicas. Todo eso forma parte, digamos, de historias que en los distintos países tienen características muy distintas. Si uno piensa,
Por ejemplo, por tomar solo un ejemplo, digamos, las coaliciones anticorrupción en nuestra región han estado históricamente más asociadas al trabajo de personas, digamos, participando en organizaciones no gubernamentales o en el mundo de la sociedad civil y periodistas, mientras que en algunos países europeos que han estado, digamos, sacudidos por escándalos de corrupción y que han seguido dinámicas de puesta en forma del problema bastante parecidos, los magistrados o el personal, digamos, del Poder Judicial ha estado involucrado de una manera distinta. Es decir, cuando uno mira, digamos, la corrupción, quiero decir, y eso es parte de mi argumento, puede querer decir cosas muy distintas y la historia de tematización y discusión de la corrupción, así como la historia de las respuestas estatales, de las respuestas públicas sobre el problema de la corrupción, puede involucrar, digamos, cuestiones muy distintas según el contexto del que se trate. Solo algunos comentarios sobre el caso de la Argentina, ¿no? Pensando como en esa cuestión de la dinámica más propia nacional o local. En el caso de la Argentina, la constitución de un núcleo anticorrupción, de un núcleo de expertos y de activistas anticorrupción, estuvo ligado, por ejemplo, a algunos elementos que aparecen ahí señalados en la filmina, que son muy propios de la historia del país. ¿Sí? Quiero decir, por ejemplo, la relación entre denuncias o demandas y trabajo experto sobre anticorrupción y reformas de mercado es muy propia del caso de la Argentina, digamos, y no ocurre lo mismo en otros ámbitos. El modo en que las trayectorias profesionales de muchos de los miembros de las ONGs que desarrollaron trabajo anticorrupción en la Argentina también, digamos, es propio de las crisis y transformaciones de las estructuras partidarias en el país y no necesariamente ocurre lo mismo en distintos países. Paso rápido, digamos, cuando uno quiere reconstruir, bueno, qué son las denuncias anticorrupción, uno tiene que pensar, digamos, también en las actividades que realizan aquellos que se han constituido en expertos o en activistas en temas de corrupción en los distintos lugares, pero para ir, digamos, a la cuestión más sustantiva, paso de largo estas cuestiones. Un segundo elemento que a mí me interesó es la historia de los escándalos de corrupción, porque cuando uno mira, bueno, por qué se ha transformado la corrupción en muchos de nuestros países en un tema central, está muy ligado a una cierta dinámica propia que es la de los escándalos de corrupción, que en realidad es el modo más habitual, más de sentido común, más cotidiano en el que discutimos la cuestión de la corrupción. Cuando uno mira, por ejemplo, el trabajo que hacen los expertos, hay una distancia enorme entre las definiciones de corrupción, entre los modos de tratar o de definir el problema y el modo en que lo definimos más en términos de sentido común, que está muy ligado a la historia de la centralidad o el modo en que ha adquirido centralidad los escándalos de corrupción en la política nacional de nuestros países. Aquí paso también de largo, no tiene mucho sentido concentrarnos en los datos en particular de la Argentina, pero simplemente para que vean la figura sobre el crecimiento de los escándalos, no solo de la cantidad, lo cual no están, sino de la intensidad de los escándalos medidos en este caso por tapas ocupadas por los escándalos de corrupción en los diarios. Esto no se va a leer, eso no se lee nada. No importa. Lo que quiero decir, solo dos comentarios más, digamos. Cuando uno mira los escándalos de corrupción son fenómenos bastante particulares, incluso respecto de los datos que yo les mostraba antes. Un escándalo de corrupción, además, en general es algo más que una denuncia de corrupción, ¿no? Los escándalos de corrupción involucran una referencia a pruebas, digamos, son elementos que tienen una cierta particularidad en la política porque, digamos, no es simplemente la enunciación de una determinada denuncia, sino que tiene una lógica que está asociada a la presentación de pruebas, ¿no? Pruebas, por supuesto, no en un sentido judicial, sino en un sentido que es relativo a la lógica de los propios escándalos, que tiene más que ver con la comunicación y no con el funcionamiento del sistema judicial, y también porque organiza, digamos, una relación entre quienes denuncian y quienes son denunciados en los escándalos de corrupción, y ahí aparece, digamos, una centralidad muy fuerte en el personaje y en el acto que es denunciado, ¿no? Los escándalos tienden a hacernos mirar o pensar la corrupción en términos de actos corruptos realizados por personajes, a los que llamaríamos personajes corruptos, digamos, focalizando, digamos, la cuestión de la corrupción en lo que podríamos llamar como la estatura o el estatus moral de los personajes que cometen actos corruptos. Y esto ha sido central si uno mira, al menos en el caso de la Argentina, la historia y el desarrollo de los escándalos. Y un elemento adicional,
y es que además los escándalos presentan, digamos, una disociación fuerte respecto de la lógica de tratamiento judicial de los casos. Cuando uno mira qué es lo que producen los escándalos, por supuesto, digamos, hay un primer elemento que para todos nosotros es obvio y es que ponen de relieve la situación, el caso, los personajes que están involucrados, pero al mismo tiempo, digamos, lo que presentan como expectativa los escándalos es en principio el tratamiento judicial de la situación, de los actos que están allí involucrados, y en realidad cuando uno mira qué pasa, es decir, cuál ha sido el desarrollo de los escándalos, hay una separación, digamos, hay una escisión fuerte entre esa lógica judicial y la lógica propia de los escándalos, y lo que los escándalos suelen hacer es interrumpir, digamos, las carreras políticas o funcionariales de los personajes en cuestión. Insisto, paso de largo, poco importa los datos en particular sobre Argentina, quiero llegar a otro punto. Si uno mira, en tercer lugar, cuál ha sido el cambio, digamos, en qué ha consistido el surgimiento de un conjunto de políticas más o menos heterogéneas en los distintos países, pero que tiene, digamos, en la base o que se apoya, digamos, en los estándares internacionales, ¿cuál ha sido el desarrollo y en qué ha consistido el desarrollo de un conjunto de políticas para atacar el problema de la corrupción, lo que llamamos políticas de transparencia? Tienen, digamos, un conjunto, ahora voy a hacer mención solo a aquellas que son específicas del caso argentino, digamos, pero serán más o menos conocidas para todos ustedes. Pero hay un elemento, digamos, que es central, que es que el desarrollo, digamos, de este conjunto de políticas para atacar el problema de la corrupción está basado, digamos, en principio, en un cambio sobre el modo en que debe ser considerado, en que debe ser tratada la cuestión de la corrupción desde el punto de vista de la política pública. Tradicionalmente, digamos, la cuestión de la aparición de actos de corrupción es tratada, digamos, o ha sido pensada desde el punto de vista del derecho penal y de la aplicación del derecho penal. Precisamente el surgimiento de las políticas de transparencia ha ido orientado a pensar, digamos, un cambio en la concepción del tratamiento del problema, pasando, digamos, una política de control ex post, de control judicial o de revisión judicial ex post de los actos de gobierno, de los actos de la función pública, hacia sistemas de control ex ante, es decir, sistemas de control que permitan, digamos, evitar que surjan o que se estabilicen, digamos, intercambios corruptos. Ahora, en la historia, digamos, del desarrollo de las políticas de transparencia hay, digamos, una relación de tensión entre las apuestas, digamos, por el tratamiento penal o judicial de los casos de corrupción y el desarrollo, digamos, de políticas específicas de control ex ante, digamos, de prevención de la corrupción. Muy bien. En el caso de la Argentina, aquí tienen de vuelta los datos de cuál ha sido la historia de las políticas de transparencia, muchas ligadas, digamos, a la reforma constitucional en el año 1994 y otras tantas, digamos, a un cambio de gobierno y a la llegada de los expertos y activistas al Estado en el año 99. Quiero decir, la mayor parte, digamos, han sido reformas, digamos, ligadas al funcionamiento del empleo público o de la ética pública, más allá de la aprobación o de la ratificación de las convenciones nacionales, y también, digamos, una transformación importante en los organismos de control del Estado, que es el primer punto, y después el desarrollo de oficinas específicas, como el caso de la Oficina Anticorrupción y la reglamentación de algunas de las funciones particulares y el desarrollo de políticas en materia, por ejemplo, de acceso a la información o de elaboración participada de normas, que es la última tanda, digamos, de producción legislativa o normativa del año 2003. Bien. Ahora sí, cuando uno mira la relación entre denuncias de corrupción o el modo en que estamos acostumbrados a debatir la corrupción como problema público y las políticas de transparencia, aparecen una serie de tensiones. Y sobre eso quisiera hacer algunos comentarios para cerrar mi presentación. En principio porque, digamos, a diferencia de otros problemas a los que estamos acostumbrados, con los que estamos acostumbrados a tratar en nuestros países, la corrupción es un problema difícil de definir y difícil de medir, ¿no? Aquí uno podría hacer un ejercicio de pensar en relación con otros problemas, el desempleo, por ejemplo.
También, digamos, porque hay algo del modo en que aparece la corrupción en la esfera pública, digamos, en los debates públicos, que está centrado en la dinámica o en la lógica de los escándalos de corrupción. Y en tercer lugar, digamos, porque en esos modos de definir o de pensar el problema que se han instalado, aparecen una serie de desafíos particulares para el desarrollo de la política pública, es decir, para dar respuesta a esas demandas que están ligadas al tratamiento del problema. Empiezo por el primero, digamos, de los 3 puntos. Hay, digamos, una serie de tensiones, una serie de dificultades en el modo, digamos, en que la corrupción aparece como un término que engloba situaciones, que engloba definiciones, que engloba problemas de los más diversos. En principio uno diría porque cuando uno mira, digamos, a qué se refieren las denuncias de corrupción, a qué se refieren los debates o las discusiones respecto de la corrupción, aparece una cierta tensión entre ilegalidad e ilegitimidad. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que cuando hablamos de corrupción hablamos de actos en principio y hablamos de actos ilícitos, pero en general cuando vemos que se denuncian situaciones particulares, que surge como cuestión problemática y que se define en términos de corrupción, muchas veces de lo que se trata es de, primero, formas de intercambio más que actos, y que están más bien centradas en problemas son percibidos como ilegítimos, son percibidos como amorales, pero no necesariamente son ilegales. En segundo lugar, en los modos en los que hablamos, nos referimos, digamos, a la cuestión de la corrupción, aparecen muchas veces superpuestas distintos tipos de corrupción, ¿no? Que suelen aparecer englobados en el debate público bajo el término, bajo el lema de la corrupción, ¿no? Hay por lo menos, digamos, algunas distinciones que suele ser interesante revisar porque hablan de situaciones, de formas de intercambio que son bien distintos, digamos. No es lo mismo cuando hablamos de la gran corrupción, aquella que aparece efectivamente evocada en los escándalos de corrupción, que cuando hablamos de la pequeña corrupción, ¿no? Corrupciones que están más bien ligadas a situaciones de vida cotidiana. También, digamos, uno podría pensar que es muy distinto, digamos, depende de la escala de que se trate. Digamos, una cosa es la corrupción de las esferas del poder, digamos, de los vínculos entre política, entre el mundo económico, y otra muy distinta, que el modo, digamos, en que la corrupción interviene como el modo de solucionar problemas en barrios populares, digamos, ¿no? A veces aparece, digamos, los debates y las denuncias sobre corrupción suelen englobar cosas que en realidad nos llevan hacia situaciones y mundos que son muy diferentes. También el modo en que a veces aquello que evocamos en términos de corrupción suele involucrar un conflicto de lógicas diferentes, por ejemplo, lógicas de reciprocidad, el modo en que podemos llamar, digamos, estas situaciones, estos actos o estas formas de intercambio ilegales o ilegítimas, el modo en que estas formas pueden chocar con reglas de reciprocidad, de camaradería, de familia, de amistad, que eso genera, digamos, un cierto tipo de problema que a veces, digamos, en la evocación del problema genérico de la corrupción no aparece de modo tan claro. El tercer punto es que la corrupción es un problema que vincula, digamos, de un modo bastante particular o que confunde de un modo bastante particular representaciones y actitudes. Yo les decía, la corrupción, si uno piensa a diferencia de otros problemas públicos, de otros problemas sociales, es un problema que además de tener cuestiones de definición importantes, tiene cuestiones de medición centrales. Es decir, no hay mediciones ciertas. Si uno piensa que en el desempleo, por ejemplo, y uno piensa, bueno, cómo pensar o cómo desarrollar políticas para tratar el problema del desempleo, bueno, uno puede recurrir a un elemento que es central, que es la medición del problema. Hay una tasa de desempleo abierto, entonces uno puede elaborar una serie de políticas y tiene elementos para observar tendencias, digamos, ¿no? Toda una medición es siempre un tipo de representación particular. Bueno, en la corrupción, digamos, lo que hay son mediciones sobre la percepción de corrupción, ¿no? Sobre representaciones respecto de la corrupción y que suelen ser, en principio, mediciones que no se vinculan o que no incluyen, digamos, de modo particular el problema de las actitudes y que cuando uno se desplaza, ahí tienen, tampoco quiero ahora aburrirlos con los datos o con los ejemplos, pero si uno toma cualquiera de los indicadores, digamos, de las mediciones que se hacen en la región y en el mundo,
y compara, digamos, las mediciones sobre representación de la corrupción con actitudes referidas a formas de intercambio corruptos, ilegales o ilegítimos, hay una distancia realmente enorme, digamos. En países como la Argentina, la corrupción como principal problema del país, o preguntas sobre si la corrupción ha aumentado o ha disminuido en el último año, tienen, digamos, porcentaje de respuesta altísimo. En los últimos 20 años hay muy pocos momentos en los que, digamos, arriba del 80% de la población no diga que la corrupción es un problema gravísimo, que la corrupción está en aumento. Ahora, si uno compara eso, digamos, insisto, con otras formas de medición de los problemas públicos, como son, por ejemplo, las encuestas de victimización o preguntas relacionadas con actitudes relacionadas con la corrupción, la distancia es enorme, digamos. Cuando uno pregunta en un país como la Argentina, no ya si considera que la corrupción es alta, es baja, aumentó como fenómeno global, sino pregunta si ha pagado una coima, digamos, en los últimos 12 meses, los porcentajes de respuesta son absolutamente distintos. También respecto al modo en que la corrupción puede ser tolerada o puede ser minimizada en relación, insisto, con otras lógicas de funcionamiento. Es decir, por ahí hay ciertos intercambios, formas de intercambio corruptos que son más bien ilegítimos, más que ilegales, que están asociados a otro tipo de problemas y que no están asociados a la corrupción. Es decir, hay otra cuestión central respecto al problema de la corrupción que tiene que ver con la distancia entre representaciones de actitudes y el problema de la medición. Últimos puntos para ir cerrando la presentación. Hay un elemento también que complica, digamos, esta relación y el modo en que está asociado los debates sobre corrupción y las políticas de transparencia, que tiene que ver con la centralidad de los escándalos, el modo en que accedemos a los debates sobre corrupción a través de los grandes escándalos de la prensa nacional. Algo había comentado, digamos, a través de los escándalos uno piensa la corrupción centralmente en función de lo que podríamos llamar la estatura o el estatus moral de los personajes involucrados, también, digamos, a través de la constatación del acto corrupto, también en función de la expectativa del castigo penal y de una cierta diferenciación entre el adentro y el afuera de la política y el Estado, ¿no? La denuncia de corrupción, en general los personajes que aparecen como denunciantes de los escándalos de corrupción, suelen ubicarse, digamos, fuera de la actividad política y fuera del Estado y tienden a englobar, digamos, todo el funcionamiento de la política y del Estado con las denuncias de corrupción. Y estrictamente hablando, digamos, ahí se genera un cierto problema porque los escándalos tienden a reducir el modo en que los fenómenos de corrupción aparecen y se manifiestan, ¿no? Es decir, estrictamente hablando, digamos, el acto corrupto no define muy bien aquello que constituyen, digamos, el modo en que se constituye, digamos, la corrupción como un problema. La corrupción aparece en general ligada a la estabilización, un cierto equilibrio, diríamos, de un punto de vista sociológico, sobre ciertas formas de intercambio corrupto que involucran, digamos, ilegalidades o que involucran formas de comportamiento que son ilegales, pero que están asociadas más bien al desarrollo y a la estabilización de ciertas formas de interacción, de ciertas formas de intercambio, ¿no? Que generalmente, digamos, es difícil pensar la corrupción bajo el modelo en que aparece pensada en los actos de corrupción como un acto corrupto, digamos, un personaje inmoral que comete el acto corrupto. Finalmente, los últimos puntos. Esa relación entre anticorrupción o denuncias de corrupción y políticas de transparencia plantea, digamos, desde mi punto de vista, algunos desafíos sobre cómo darle, uno puede decir, cómo darle sentido, cómo darle especificidad, cómo desagregar en algún sentido esa relación establecida entre anticorrupción y políticas de transparencia, pensando en cuestiones o en criterios más específicos en términos del desarrollo de política pública. Ahí yo creo que representan, digamos, desafíos y modos de gestionar y de desarrollar la política pública que son bien diferentes entre sí. Cuando uno revisa, al menos en el caso de la Argentina, qué es lo que ha estado englobado a los debates sobre anticorrupción y transparencia, aparecen al menos, digamos, estos 5 elementos que tienen, digamos, contenidos y que tienen formas de abordaje y formas de definición de política que son muy diferentes. El primero, digamos, tiene que ver
con el desarrollo de más y mejor información sobre los modos de funcionamiento del Estado. Yo diría que ahí, sobre la base, digamos, de una definición de al menos dos criterios, que es el establecimiento de qué tipo de información es relevante en relación, digamos, con el problema de la transparencia, incluso con el problema de la rendición de cuentas, y también para qué públicos es relevante. Es decir, hay como una idea, al menos si uno mira, digamos, los debates y el desarrollo de la legislación en el caso de la Argentina, ha habido, digamos, una poca capacidad para pensar que cuando uno, digamos, se hace la pregunta por el modo en que el acceso a la información se vincula con los debates sobre corrupción o transparencia, falta, digamos, definir cuál es, digamos, algún criterio cierto sobre qué tipo de información es relevante para el control, digamos, de la administración, para el control del gobierno, del funcionamiento del Estado, y en relación con qué públicos específicos, ¿no? Ha habido, pienso, digamos, en el caso de la Argentina, ha habido una relación muy estrecha entre el origen, el desarrollo de estos núcleos de trabajo experto o núcleo activista y los modos de implementación, por ejemplo, de la legislación y la reglamentación del acceso a la información, ¿no? O la centralidad que tienen los periodistas y el lugar que ocupan en el desarrollo de los escándalos. Sin embargo, si uno considera, digamos, que muchas de estas cuestiones sobre el problema de la corrupción o el desarrollo de la transparencia tienen que ver más bien con ciertas mutaciones importantes en nuestros regímenes democráticos, con ciertos reclamos, demandas que tienen que ver con la relación entre representantes y representados, entre ciudadanía y clase política o entre ciudadanía y Estado, creo que no ha habido, digamos, una discusión más o menos seria sobre tipos de información que son relevantes para este tipo de cuestiones en relación con ciertos públicos particulares. Tampoco ha habido, digamos, una discusión cierta sobre otro tema que, insisto, es bien diferente del primero y que aparece generalmente englobada o superpuesta en las discusiones más generales sobre corrupción y transparencia, que tienen que ver con el financiamiento de la actividad política, ¿no? Es decir, hay otro conjunto, no podría decir, hay otra área de política pública sobre la que también hace falta un desarrollo bastante importante, que tiene que ver con el modo de financiamiento de la actividad política. Y yo diría, pensando, digamos, en términos del desarrollo de una agenda de política pública, criterios realistas, es decir, pensando, igual que en el otro caso, que ese tipo de políticas y ese tipo de discusiones tienen que, en algún sentido, que estar ligadas o tener que ver con el funcionamiento de la actividad política. Si no, digamos, hay un riesgo, que es lo que suele pasar con una agenda más general sobre las políticas de transparencia, es que suelen convertirse como en declaraciones de principios. Debería haber absoluta transparencia, total transparencia sobre el financiamiento de la actividad política, debería estar absolutamente regulada, no podría haber financiamiento del sector privado al funcionamiento de los partidos o a las campañas electorales, y eso simplemente lo que hace, digamos, es generar condiciones para que el financiamiento de la política... Siempre uno tiene que pensar en esta agenda de políticas que existe una forma de financiamiento de la actividad política y que a eso uno no le puede oponer principios generales, sino que lo que tiene que pensar es que de un cierto tipo de equilibrio que se ha vuelto en algún sentido intolerable, hay que ir hacia otro tipo de equilibrio que sea más o menos tolerable, pero que hay que pensar, digamos, en estas distintas áreas que ya existen formas de financiamiento y que lo que queremos es transformarlas de alguna determinada manera y insisto, en este caso también uno debería pensar que hay que desarrollar algún tipo de criterio realista, algún tipo de criterio que nos permita vincular los modos de financiamiento actualmente existentes y llevarlos hacia otros modos de financiamiento que generen o que estén basados en ciertos principios que no los vuelvan intolerables, que no los vuelvan objeto de denuncia. Hay otro tema quizá más particular de la historia de estos debates y la relación con política pública en la Argentina, tiene que ver con una distinción más clara, una frontera más clara entre Estado y Gobierno. Digamos, voy a pasarla ahora para que no sea demasiado localista, pero uno puede decir, hay otro conjunto de elementos que no tienen que ver con los dos anteriores y que han estado vinculados a los debates sobre anticorrupción y transparencia, que nos llevan, digamos, a discusiones más o menos clásicas sobre aquello que es específicamente el aparato del Estado y los modos de gestión gubernamental de ese aparato del Estado, que se han vuelto, al menos en el caso de la Argentina, sumamente problemáticos en los últimos años y que uno debería, de vuelta, pensar sobre la base de criterios realistas qué tipo de políticas, qué tipo de transformaciones son necesarias para establecer estos criterios de distinción
o el establecimiento de una cierta frontera entre lógicas de funcionamiento de la política gubernamental y de los estados que evite, digamos, el surgimiento de una crítica hacia la actividad política y hacia el funcionamiento del Estado tal como existe hoy en Argentina y en otros países. Sobre el control de la gestión, que sería otro conjunto de elementos a los que generalmente aparecen vinculadas las discusiones sobre política de transparencia. También ha habido un desarrollo más o menos importante, no voy a citar ahora el conjunto de medidas o de políticas específicas, pero quizás donde más se haya avanzado sea en el desarrollo de mecanismos de control de la administración pública, en particular en Argentina de administración pública nacional, pero en algún sentido eso plantea una serie de desafíos y una serie de preguntas sobre cuánto interviene, digamos, cuánto se vinculan estos mecanismos de control de la administración pública en las discusiones que plantean o que proponen los escándalos de corrupción, es decir, cuánto la cuestión, digamos, del desarrollo de una oficina particular para el control de la administración pública, los sistemas de control, incluso los sistemas de presentación de declaraciones juradas patrimoniales, ¿cuánto están vinculados? ¿En qué medida no están orientados a algo que, por otro lado, digamos, es relativamente inevitable, y es que la administración pública tiene un funcionamiento cotidiano, digamos, un funcionamiento sistemático, es un funcionamiento que está ligado a ciertas reglas? ¿Cuánto de eso se vincula de modo, puede vincularse o no, digamos, con los debates a los que están, o al modo en que los escándalos de corrupción nos proponen un debate sobre la corrupción, ¿no? Es decir, ¿en qué medida puede establecerse un lazo o no, un vínculo o no, entre los debates sobre la gran corrupción y el modo en que los controles intervienen más bien sobre un funcionamiento cotidiano, regular de la administración pública? Y yo propondría, digamos, por último, un quinto elemento que tiene que ver más bien con otro tema que es específico y que suele estar vinculado, y es aquel que está ligado, digamos, a mecanismos de representación política, ¿no? Es decir, hay otro elemento que convendría quizá diferenciar en estos debates y que no tiene que ver, digamos, con las cuestiones que evocábamos antes, y que es, digamos, en qué medida las formas de representación política actuales, digamos, en qué medida los modos de funcionamiento de nuestras democracias actuales puede lidiar o no, y qué tipo de transformaciones son necesarias para lidiar con algunos malestares de la representación política que suelen aparecer, digamos, en el funcionamiento o en la vida de nuestras sociedades de modo más o menos recurrentes. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero, a pesar de ser, digamos, un poco outsider de las discusiones de sus modos de funcionamiento, que algo de estas reflexiones más generales sobre la historia de los vínculos entre anticorrupción y políticas de transparencia pueda servirles para al menos generar ideas, debates o discusiones en sus propios ámbitos y temas de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sebastián Pereira por esta exposición, naturalmente colmada de ejemplos, pero sobre todo de una manera en la que, bueno, pues los politólogos y los sociólogos, indispensables indiscutiblemente en la manera de dimensionar omnicomprensivamente al Estado, porque durante largo tiempo se pensó que solo los abogados y los juristas tenían ese patrimonio, y somos los que tenemos en este caso ese oficio, me refiero a la abogacía, o los educados en las ciencias del derecho, que ser tributarios indiscutiblemente de los sociólogos, más que incluso de los politólogos, en la manera de comprender a la demografía y a la correspondencia que hay entre la idea del Estado, su funcionamiento y la manera en la que la ciudadanía recibe ese trato, ya sea buen trato o maltrato. Yo quisiera solamente como provocación pedirte, Sebastián, a nombre de quienes además alguien nos haga llegar cualquier tipo de cuestionamiento, por razones de tiempo y siendo conferencia magistral, normalmente eso en la academia y en esos rigores, en esos rituales de la academia, siempre se dice que en conferencia magistral están exentas las preguntas, desde una posición muy académica y plenipotenciaria de la palabra que no admite
réplica porque lo que se dice pues está bien dicho porque lo dijo quien lo ha dicho y de esa manera se concluye que no hay. Pero en provocación anímica yo hacía, como en conjetura válida quizá, la diferencia entre un régimen y un Estado de Derecho es que en el régimen, claro que hay disciplina, claro que hay orden, claro que hay controles, claro que inclusive los niveles de impunidad se disminuyen de manera notoria y notable, pero en el régimen no hay seguimiento, es decir, está el imperium que establece el hombre fuerte o la cohorte de los gobernantes, pero lo que hay en el imperium, en el régimen, es calor gubernativo, es decir, ese ejercicio sistemático de imperium y naturalmente sujeción efectiva de la población, sometimiento, según sea autoritario o totalitario el régimen, gradualmente, y a diferencia de ello en el Estado hay una coordinación del ejercicio de los poderes desde la sujeción a la legalidad y por consecuencia las libertades públicas establecen los límites efectivos a ese ejercicio. Desde esta mirada, la manera en la que se contemporiza la realidad muy parecida de los estados latinoamericanos y sin desde luego invitarte como profesor de la Argentina, pero a hacer conjeturas sobre el caso mexicano, a manera referencial y genérica, ¿qué dificultades representa para el Estado contemporáneo, digas en este caso el latinoamericano, si es que cabe una expresión homogénea o genérica que los represente, el medir la corrupción como verdadero antídoto a la formación permanente de este Estado? Bueno, yo como sociólogo considero que el sentido de mi palabra es que esté sometida a crítica, digamos, y a discusiones. Eso es lo que me interesa, así que agradezco mucho la pregunta. Me animo poco, digamos, voy a animarme poco a opinar sobre la realidad mexicana. Digamos, he hecho bastante trabajo de comparación en mi investigación, pero digamos solo más bien a modo ilustrativo. Creo que digamos por eso digamos voy a responder pensando digamos más en el caso de la Argentina y en todo caso podemos queda para cada uno ver cuánto cuadra o no la reflexión. Creo que en la situación actual hay algo que pone en tensión dos principios de organización de la vida política de nuestros países. Me imagino, digamos, que en el caso de México mucho más, pero que son, digamos, por un lado, principios republicanos, a los que el comisionado, digamos, hacía referencia, y por el otro lado, principios democráticos, digamos. Me parece que hay, digamos, el modo de funcionamiento, digamos, nuestras sociedades, el modo de funcionamiento político de nuestras sociedades ha puesto en tensión en los distintos países de modo distinto, puesto que los principios republicanos y democráticos tienen tradiciones y pesos diferentes. Creo que ha puesto en tensión estos dos elementos y creo que muchas de las cuestiones, mucho del modo en que intervienen las demandas sociales sobre la cuestión de la corrupción pueden leerse sobre la base de una cierta tensión entre los principios de organización republicana, el modo en que el Estado ocupa un lugar central en la organización de la vida política de nuestras sociedades, y otro conjunto de expectativas que están ligadas al desarrollo, digamos, del funcionamiento democrático de nuestras sociedades y al modo en que esa centralidad del Estado en la organización de la vida política de nuestras sociedades viene acompañada ahora de un cierto reclamo sobre o vinculado a poder tener acceso, digamos, tener control, digamos, apropiarse en algún sentido de las formas de funcionamiento del Estado. Lo mismo, digamos, respecto de la producción de decisiones gubernamentales, digamos. Creo que ahí hay una suerte de tensión entre algo que
que es propio del modo en que nuestras sociedades, la organización, digamos, de nuestros países responde a principios de orden republicano, y algo de la dinámica de expectativas generadas por el desarrollo de los regímenes democráticos, de un principio fuerte ligado al desarrollo de las democracias en nuestros países, que genera, digamos, un cierto tipo de demandas sociales que muchas veces los principios republicanos no pueden responder de modo directo. Es simple. Muchísimas gracias. Pues entregamos un simbólico reconocimiento que en plata quiere decir sinceras y buenas intenciones. El oro es el metal de los codiciosos. La plata es la mejor manera de expresar sinceridad, bonanza y sobre todo gratitud. Muchas gracias, Sebastián.